Hola Carmen, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo grande a las personas que siguen estas conferencias de 2 días, estos paneles. Muy agradecido también por las intervenciones de los compañeros desde tres puntos diferentes. Teníamos a Olivier Ndenkop desde Yaoundé, en Camerún. Teníamos también a Baila Traoré desde Guinea-Conakry y al compañero Babou, que reside en el Estado español. Bueno, por mi parte, yo quiero comenzar con una breve recordatorio sobre las luchas anticoloniales, puesto que, como ha sido señalado, en particular por Olivier en su intervención, esta nueva generación panafricana no nace de nada. Hay una trayectoria en las luchas anticoloniales. Tenemos que recordar que desde la Conferencia de Berlín, a finales del siglo XIX, las potencias europeas trataron de compartir, o sea, repartirse ese pastel que representaba el continente africano, porque ya había la visión de los recursos formidables y ya se habían desestructurado a través de siglos las sociedades africanas. En particular, bueno, ya estaba la colonización francesa en Argelia muy consolidada. Había planes de colonizar otras regiones y estábamos en lo que Lenin pues, analizó como el imperialismo Estado Supremo del capitalismo. La cuestión es que desde esa época, a finales de la Primera Guerra Mundial, el reparto de las colonias, tenemos que tener en cuenta que hubo una resistencia mayor en la lucha anticolonial que llegó incluso a las sociedades europeas, en particular en Francia, también en España, que fue la resistencia contra la colonización en el norte de Marruecos, en particular en el Rif. Si tomamos en cuenta, yo creo que son cuestiones que hay que recordar, porque hubo resistencia realmente hacia el envío de tropas españolas y también una vez que la resistencia por parte de Abdelkrim Khattabi fue muy fuerte, la resistencia contra la ocupación de la colonización española, tenemos que recordar que hubo la batalla de Anhual, que desde un punto de vista eurocéntrico es la derrota de Anhual, pero que si tomamos el punto de vista africano es un ejemplo de victoria anticolonial. Esto sucedió en 1921, en agosto de 1921, y fue una lección de que los pueblos africanos podían organizarse, innovar en la estrategia para vencer a las tropas coloniales, hasta el punto de que Francia tuvo que venir en socorro al competidor, en cierta manera, al colonizador español, para, digamos, para derrotar al líder de la guerrilla rifeña. Si luego pasamos a otra fase, después de la Segunda Guerra Mundial, hay que tener en cuenta que la participación de los soldados de las regiones que estaban colonizadas fue bastante importante, fue decisiva en realidad. Y ese reconocimiento no ha sido a la altura. Digamos, cuando se habla de la liberación del ocupante del nazismo que ocupó Francia, cuando se habla de la liberación, de la victoria, no se recuerda a menudo la participación de los combatientes norteafricanos o de otros países africanos. Sobre todo, es muy importante tener en cuenta que una vez que se dio la liberación en 1945, hubo inmediatamente una represión muy fuerte en las colonias francesas, es decir, en los espacios que estaban siendo colonizados como Argelia o Madagascar, digamos, con miles de víctimas. Es decir, que quienes pensaban que Francia representaba el progreso contra la barbarie del nazismo, bueno, se despertaron hacia una realidad diferente.
masacres que en el caso de Argelia están siendo recordadas con mucha fuerza, ¿no? En Sétif, por ejemplo. Ahora, ¿qué sucedió después de esa Segunda Guerra Mundial? Pues que la lucha anticolonial siguió y en particular eso dio nacimiento en 1954 al Frente de Liberación Nacional argelino. Ahora bien, eso fue una materialización de décadas de sufrimiento del pueblo argelino bajo la colonización que tiene crímenes que deben ser recordados porque son crímenes realmente cosa que sale completamente de la concepción de lo que es la humanidad. Estamos hablando de que el colonialismo es brutal, lo fue, lo sigue siendo, como lo estamos viendo en otros escenarios, y es algo que debe ser denunciado y debe ser recordado. Como decía, hubo el Frente de Liberación Nacional argelino hasta que consiguió derrotar el colonialismo francés en 1962. Eso fue la progresiva desaparición del imperio francés que junto al imperio británico habían estado configurando sobre todo la realidad a nivel mundial. Ahora bien, tenemos también la guerra de Indochina, Vietnam, que se prolongó, como sabemos, y que fue una continuidad entre el colonizador francés y luego quien iba a tomar el relevo, que sería el imperio estadounidense. Ahora, volvamos a la cuestión de las independencias africanas. Como ha sido dicho de manera muy pertinente, fue en Guinea donde Sékou Touré, sindicalista, le dio una bofetada histórica, estratosférica, a los planes de Francia, ya que dijo que no quería sumarse a los planes de la comunidad francesa, que era el plan neocolonial después de las independencias. Es decir, había un plan de unas independencias puramente nominales, formales. Y esto no es simplemente una percepción. No solo Sékou Touré rechazó esa independencia bajo los acuerdos neocoloniales, sino que ya había conciencia en otros lugares de África, en particular en Níger, que es el caso que yo estudio en mi libro. Hubo Djibo Bakary, quien era un líder de la región y que también tenía previsto rechazar estos acuerdos neocoloniales. Estos acuerdos neocoloniales significan algo muy claro, o sea, en lo que significa, cuando hablamos de neocolonialismo, cierto discurso de propaganda lo considera como si fuera algo artificial, como si fuera pura retórica. No. Yo en el libro cito un documento que se llama Los Acuerdos de Defensa 1960-1961, que voy a leer por su interés. Estos acuerdos suscritos entre Francia y los nuevos estados africanos, voy a citar la frase: las partes contratantes deciden cooperar en el ámbito de los materiales de defensa, hidrocarburos líquidos y gaseosos, uranio, torio, litio, berilio, sus minerales y compuestos. Ahora bien, eso no es solo a nivel de cooperación a nivel de defensa, es que en realidad se estaba estableciendo una relación de privilegio en la venta de las materias primas estratégicas hacia el antiguo amo colonial, que era Francia. Es decir, dejaban a los nuevos países independientes con las manos y los pies atados completamente. Además, se limitaba la exportación, o sea, se prohibía que se exportase a otros países. Es decir, que se impedía la cooperación libre de los nuevos estados africanos con otros socios. Evidentemente estamos pensando, o estarían pensando en aquella época en la Unión Soviética, ¿no? En otro bloque, digamos. Es decir, se trataba de atraerlos hacia el mundo capitalista. Bueno, como decía, Djibo Bakary, que era el líder de Níger, que tenía previsto seguir los pasos de Sékou Touré, en realidad le destruyeron su iniciativa, es decir, sabotearon completamente, Francia saboteó completamente esta resistencia anticolonial. En particular lo hizo distribuyendo masas de dinero y también con el envío de tropas que venían desde Argel hasta Niamey. Tropas
que, bueno, eran francesas, pero eran también africanas, que habían participado en la represión brutal en Argelia. Así que el referéndum, que pudo haber dado a Níger en aquella época una situación de verdadera independencia, el resultado fue el sí mediante la injerencia francesa. Injerencia que está documentada por un historiador, se llama Klaas van Walraven, holandés, y también hay otro investigador que cito en el libro, Thomas Borrell, que explica cómo fue un escrutinio completamente trucado. Eso provocó que 40.000 campesinos de Níger huyeran hacia Nigeria y provocó también varios años de muertes y de dramas en Níger, puesto que hubo también una lucha armada que se desató en aquella época y que fue finalmente derrotada. Ahora, si pasamos a los años 70 en Níger, lo que sucede es el descubrimiento del yacimiento de uranio, que tenemos aquí una materia prima estratégica que le interesaba mucho a Francia y pasó desde el descubrimiento a principios de los años 70 hasta 1979, la explotación del uranio pues, se multiplicó desde el 9% hasta el 70% de las exportaciones. Ahora, la cuestión es, como explico en el libro, ¿qué representó para la economía, para los pueblos de Níger, la explotación del uranio? Bueno, en aquella época hubo una tentativa de reforzar el papel del Estado. Se crearon algunas empresas nacionales, públicas, y digamos que los ingresos por el uranio pudieron haber beneficiado a los pueblos. Sin embargo, en 1974, cuando el régimen militar, hubo un régimen de Diori, trató de renegociar el precio del uranio, sufrió un golpe militar. Entonces, en aquel momento, ya se impidió también a Níger poder hacer uso de este ingreso, puesto que estamos hablando de una materia prima con mucho valor, se le impidió pues desarrollarse. O sea, cuando estamos hablando de la cuestión del desarrollo en África, siempre hay que tener en cuenta esta relación entre la explotación de los recursos y la injerencia. La injerencia que, si analizamos bien la historia, vamos a ver diferentes momentos de la historia en la cual se han repetido estas injerencias. Sí, yo quería también comentar algo. Después de esta tentativa de renegociar el precio del uranio, los años 80 fueron los de la deuda. O sea, se trató a través del Fondo Monetario Internacional que se impusieron por la relación de fuerzas que había. El capitalismo trató de imponer sus políticas de desmantelamiento del Estado, de que se redujera lo que se considera gasto desde el punto de vista del capitalismo. Y bueno, esa fue la historia en los años 80 que no permitió avanzar, digamos, en la soberanía y en el desarrollo de Níger. A principios de los años 90 hubo, a través de la participación democrática, de las luchas que se dieron, que han sido silenciadas y se conocen poco, yo creo que habría que estudiarlas, seguir estudiándolas, las luchas sociales, hubo una vuelta, digamos, a una forma de democracia. Sin embargo, se quedó más en palabras que en otra cosa, porque en los años 90 no siguió, digamos, esta cuestión del neoliberalismo no fue cuestionada realmente. Así que estábamos en un proceso que se puede trazar claramente de desmantelamiento del Estado y de capacidad de los nigerinos de poder tener servicios de calidad, con lo cual el pueblo podría salir de una situación de miseria. Ahora es el momento que yo quiero citar algunas cifras, porque si hablamos de Níger, que es el tema principal de mi libro, tenemos que comprender que en las cifras actuales
son de alrededor del 42% de extrema pobreza. Cuando ponemos esto en relación con la explotación del uranio y de otras materias primas en este país y en esta zona, uno no puede sino hacerse la pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que con tanta riqueza, con un nivel de exportaciones tan importante, no se traduzca en una mejora de la población, de la situación de las personas? Cuando estaba hablando de la privatización que se profundizó en los años 90, esto también se refleja en cifras. La electricidad son cifras que yo reflejo también en el libro, ¿no? A pesar de tener sus empresas públicas, estas han estado sometidas a un proceso de desmantelamiento y de privatización. El servicio de la electricidad en Níger, estamos hablando de que solo alrededor de, no llega al 10% de la población con acceso a la electricidad. Y esto se reduce a las zonas rurales, de que no llega ni siquiera al 1% en las zonas rurales. Ahora, si hablamos del agua, otro recurso en Níger, cuando estamos hablando de que Níger tiene potencialmente, hay el paso del río Níger, que es el tercero en importancia en África. Bueno, el acceso al agua ha sido el 85% en manos privadas. Esto era hasta hace poco, el 51% le pertenecía a Veolia, empresa multinacional francesa, y luego 34% en privados, en privatización en manos de los nigerinos. Es decir que, bueno, una vez más, el acceso al agua no era algo garantizado. Si hablamos, por ejemplo, de un proyecto como la red ferroviaria, una vez más vemos al grupo Bolloré, que es una multinacional francesa, que ha sido condenado por la Corte Suprema de Benín, el país al sur de Níger, porque hubo un proyecto interfronterizo de la red ferroviaria que le interesaba a los franceses. Sin embargo, en Benín se condenó porque no se había gestionado ese contrato de manera legal. Ahora, en mi libro hablo, además de un capítulo que es una investigación sobre la cuestión de los efectos de la privatización en el pueblo nigerino, también analizo la historia desde el punto de vista de las materias primas, es decir, de los grandes intereses económicos. Puesto que tenemos la lucha de clases, que en el caso que yo estaba explicando, por razones históricas, bueno, los servicios públicos y las luchas sociales no pudieron detener esta ofensiva neoliberal, y por otro lado tenemos los grandes proyectos de infraestructura y la historia que cuentan las materias primas. Partiendo del hecho de que tenemos estos tres países, Mali, Níger, Burkina Faso, tienen todavía una débil diversificación de la economía. Si hablamos del caso de Mali, el oro representa, hasta hace poco estas cifras que tengo, son del 75% del ingreso por exportaciones. El oro, simplemente esta materia prima. Son economías todavía informales, en gran parte, alrededor del 60%, y en el caso del sector secundario ha sido destruido, o sea, no se han podido crear las condiciones para crear la industria. Estos son planes, esto es la voluntad de los actores como el FMI y de la antigua potencia colonial. No podemos considerar que 60 años después de las independencias no se haya industrializado esta región simplemente por alguna idea fantasiosa de que los pueblos africanos no sean capaces de hacerlo. No es así. Y esto lo demuestro en el libro al hablar del otro tipo de cooperación que ha existido con la Unión Soviética y que ahora se está reactivando con el caso de Rusia. Pero volvamos a la cuestión de las materias primas. Y estaba diciendo que en Níger hay el río Níger, tercero en importancia en África, y hay un proyecto
de infraestructura que es la presa hidráulica de Candaji, proyecto que hace décadas que está ahí para reducir la dependencia en materia energética de Níger. Bueno, se multiplicaría por 2 la producción eléctrica. Sin embargo, no ha habido la voluntad o la capacidad de poner en marcha ese proyecto por intereses que habría que analizar con detalle. No es sencillo, pero obviamente si estuviéramos hablando de que la cooperación que ha sido dominante desde las independencias, es decir, la cooperación con Francia o con los países europeos, no podríamos comprender que proyectos de infraestructura de desarrollo tan importantes no se hayan materializado. Ahora seguramente se materializarán, una vez que los países como Níger, Burkina Faso, Mali, están echando a la antigua influencia, que es una injerencia en la zona. Ahora se comenzarán a materializar, como ya se están anunciando, diferentes pasos. La cuestión de la presa es uno de los proyectos importantes, pero hablemos también del descubrimiento de petróleo, puesto que Níger no disponía de este recurso hasta hace poco. Bueno, ahora ya desde el gobierno de Mamadou Tanja, quien fue derrocado por un golpe militar, no por casualidad, puesto que tenía esta voluntad de diversificar sus socios, en ese periodo, estamos hablando del 2009, 2010, por ahí ya se creó esta conciencia de que los yacimientos de petróleo podrían darle un ingreso significativo a Níger. Estamos hablando de que la exportación del petróleo de Níger, que tenía prevista ser a través de Benín, a través de un proyecto que sería el mayor oleoducto de África, representaría un ingreso de alrededor de más de 4.000 millones de dólares, lo cual es una cuarta parte del Producto Interior Bruto, lo cual son ingresos significativos para Níger, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de que Níger, si tomamos en cuenta lo que estoy diciendo, tiene formidables recursos y hasta ahora estamos hablando de unos países más empobrecidos del planeta. Mi libro nace de esta realidad, es decir, de poner en relación estos dos elementos y de tratar de hacer que el lector, que es un desconocido, me acompañe en esta hipótesis. La hipótesis, ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos? Entre la extrema pobreza del 42% en un país como Níger, con tan formidables recursos, en particular es uno de los principales productores de uranio a nivel mundial. Estamos hablando de una materia prima estratégica que permite a un país como Francia presentarse como soberano gracias a sus centrales nucleares. Hay una relación entre estos dos factores que yo califico que es una relación en la cual hay cómplices y culpables. El actual gobierno del CNSP, Consejo Nacional por la Salvaguardia de la Patria, que ha llegado al poder el 26 de julio de 2023, derrocando al títere amigo, aliado de Francia, Mohamed Bazoum, ha llegado con la voluntad de inscribirse en una lucha histórica, una lucha anticolonial después de las independencias. Es decir, que el neocolonialismo es una realidad, como he tratado de explicarlo, y esto lo que ahora se está materializando, como ha sido explicado en las intervenciones anteriores, es a través de la Alianza de Estados del Sahel, una cooperación en la cual también hay otros actores. Estamos, por ejemplo, hablando evidentemente de Rusia y de China, y yo creo que esto es otro de los capítulos, un capítulo que hay en el libro, que a lo mejor no tenemos tiempo para desarrollar, pero sí que quiero apuntar a la idea de que, contrariamente a la propaganda, que podríamos llamar la propaganda de la OTAN, de manera abusiva podríamos decir la propaganda occidental, pero en realidad es la propaganda de los medios hegemónicos. Bueno, según este punto de vista, tanto Rusia como China serían nuevos colonizadores. Yo en el libro doy algunos elementos que permiten
Bueno, tener argumentos contra esta idea. Uno de ellos proviene de una conversación que tuve con el antiguo consejero de Uganda, consejero presidencial, que ha sido un hombre que ha trabajado con las comunidades campesinas en diferentes países africanos y quien ha trabajado en cuestiones del desarrollo y ha escrito un libro que se llama El comercio es la guerra. Es un autor ugandés de origen hindú que se llama Yash Tandon. Él explica algo que considero muy importante y es que si no ha habido hasta el día de hoy en estos países, a pesar de tener estos recursos, ha sido quizá por dos factores. Uno, la corrupción, evidentemente. Las nuevas autoridades nigerinas han creado un organismo de lucha contra la corrupción y ya se están, además de las personas que han huido del país, ya se están sacando todos los asuntos, digamos, de delincuencia económica y fiscal que han habido estos años. Una es la corrupción, pero el otro también es que la cooperación que ha sido privilegiada impedía la transferencia tecnológica. A nivel mundial, esta es una cuestión importante, el derecho al desarrollo de los países del sur y el derecho a poder tener libertad de crear y de desarrollar su tecnología no es una cuestión sencilla, puesto que existe todo el problema de las patentes, que es una cosa progresivamente introducida por el entramado de actores del neocolonialismo. Yash Tandon explicaba que la cooperación, una cooperación diferente ha sido posible en el pasado y que la Unión Soviética, por ejemplo, permitía una transferencia tecnológica sin patentes. Es decir, de esa manera se podía imitar la tecnología y es así como hubo un proceso de industrialización en algunos países que luego fue interrumpido por todo lo que he estado explicando. Pero insisto en esto porque una de las noticias que ha salido esta semana es un proyecto de cooperación entre la Universidad de San Petersburgo, cooperación ruso-africana, entre 42 universidades africanas y Rusia, cuyo objetivo es precisamente esta capacitación en cuestiones de desarrollo y de tecnología. Así que creo que cuando estamos hablando también de esta propaganda que dice que Rusia y China serían nuevos colonizadores, habría que analizar realmente las cosas. Tanto Rusia como China, planteo en el libro, no están detrás manejando los hilos, están al lado de estos países en lucha por su soberanía. Y esto se puede analizar, hay hechos, y evidentemente en las relaciones internacionales lo que priman son los intereses, pero existe posibilidad de que estos intereses se basen también en un respeto mutuo en la medida de lo posible. Sin ser ingenuos, los países africanos, la nueva dinámica de integración regional panafricana, tiene esta idea clara y son conscientes de que la situación de nueva Guerra Fría les da la posibilidad de, primero, asegurar el problema de la seguridad en la zona, en la triple frontera, pero luego también la Alianza de Estados del Sahel, esta es la idea que yo quiero insistir, no solo contempla una alianza a nivel militar defensiva, lo cual es algo muy importante, crucial, sino también plantea el desarrollo de una unión monetaria, económica, y eso es realmente para mí lo que significa que estamos ante un momento histórico del panafricanismo y la razón por la cual he querido escribir este libro, en el cual analizo la situación hasta ahora, la situación actual, y también apunto las diferentes perspectivas que se abren en esta zona. Y quería terminar con un lema, que es el que me inspiró para escribir mi libro
y que creo que es un lema internacionalista importante, que escribió el libertador de Cuba, José Martí, en las páginas de uno de sus ensayos, que dice que los pueblos del mundo deben conocerse los unos a los otros como si fueran a librar una batalla juntos. Yo creo que en el momento actual, si vemos la situación en Gaza, en el cual hay un nuevo proyecto colonial de genocidio desde hace ya décadas, pero que está mostrando toda su verdadero rostro de barbarie. Si vemos toda esta historia del neocolonialismo, creo que estas palabras de José Martí nos permiten encarar, digamos, por dónde podemos comenzar a actuar. Es decir, conocernos, conocer los pueblos, conocer sus historias respectivas y de esa manera poder llevar a cabo una solidaridad en hechos y no en palabras. Porque los pueblos comprenden los hechos y a veces, como ha dicho el general Tiani en Níger, en una entrevista reciente, no es necesario multiplicar las declaraciones y son los hechos los que van a hablar. Y quiero agradecer mucho, una vez más, a los participantes de este panel por sus contribuciones, que son preciosas, y también un mensaje, bueno, de un agradecimiento a los compañeros que han organizado y a Carmen en particular ha organizado este panel. Muchas gracias.